Oye, Pancho, bueno, y te dejo para que te dejo y me voy. Te voy a dejar la segunda parte del programa sola. No, yo lo entendí así. Me voy, permiso. Sí, tenemos una invitada muy especial también por primera vez en este programa y en Radio Más, si no me equivoco. Se trata de Mabel Alarcón. Ella es arquitecto y urbanista, académica de FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción, y además es directora de Mira Bio Bio. Mira Bio Bio, ya vamos a explicar lo que es, y también, ¿no es cierto?, colaboradora de CreaSur, que es importante nombrarlo también, todo esto dentro de la Universidad de Concepción. Mabel estuvo a cargo de todo el proceso de un proyecto FIC, ¿no es cierto?, muy importante que tenía que ver justamente con el ajuste y una propuesta de monitoreo para la estrategia regional de desarrollo vigente entre 2015 y 2030, a la cual se le hizo un ajuste muy importante por este equipo académico de la Universidad de Concepción, encabezado y terminado el proceso, ¿no es cierto?, por su directora Mabel Alarcón. Mabel, un poco larga la introducción. Bienvenida, buena presentación. Al programa. ¿Por qué no nos cuentan en qué están? Están en la etapa final. Un proceso que duró 2 años, ¿no es cierto?, pero que por fin ya se puede mostrar y socializar y compartir con la comunidad. Sí. Oye, y yo agregaría un poco, antes de bajar un poco al concreto al proyecto, de aclarar un poco sobre la estrategia de desarrollo regional, porque la gente como que no tiene mucha vinculación a veces, no entiende de qué se trata, o algunos no habían escuchado nunca de la estrategia de desarrollo regional, o sea, entonces como que en general contarle a la gente de qué se trata y por qué ustedes hacen este ajuste, y ahí entramos en tierra... Sí, perfecto. Derecha. Mira, las estrategias de desarrollo regional son instrumentos de planificación. Eso es lo primero. Perfecto. Cuando uno dice instrumentos de planificación, ¿qué será? Bueno, pero a lo mejor uno tiene en la cabeza, ¿no es cierto?, el PLADECO, puede ser, que es como a nivel comunal, o el plan regulador, que a veces nos afecta mucho, regulador, ¿cierto? Sí. Eso como que lo tenemos bien. Ya. La estrategia es similar a eso, pero a la escala de la región. Ya. Es el mayor instrumento de planificación que tiene una región para conducir sus inversiones, para decidir y para, de alguna manera, priorizar en qué ámbitos, ejes, lineamientos, etcétera, tienen muchos nombres que se pueden encontrar, va a la región a dirigir sus inversiones. Es como el plan estratégico para la región del Biobío. Es una suerte de plan estratégico. De hecho, se guían mucho por el enfoque de la planificación estratégica, ya, pero llevada ya no tanto a las organizaciones como empresas, etcétera, sino que al territorio. Esta es como una vertiente que se abrió en la planificación en los años 70, fines de los 70, 80, en donde muchas regiones, países, ciudades en el mundo se dieron cuenta que esta forma de como planificar y organizar el futuro de una empresa, por ejemplo, podía ser llevada a los temas territoriales y servía a los gobiernos de distinta escala, nacional, regional, distrital, etcétera, dependiendo del modelo de país, para dirigir como su desarrollo. Es como una carta de navegación. Una como suerte de el balance scorecard de la empresa. Claro, llevarlo al mundo territorial. Y en ese sentido actúa e interactúa con políticas públicas y con diferentes otros instrumentos que se van a tener en una región. En general, la estrategia es como el gran paraguas y todos los demás instrumentos deberían alinearse con la estrategia. Claro. El tema es que normalmente, bueno, en Chile pasa una cuestión bien particular, que no en todos los países es así, que muchas veces sentimos como mucha distancia con estos instrumentos y con estos procesos. Y de alguna manera los gobiernos regionales han ido buscando formas de acercar esto a la comunidad, porque luego también los ciudadanos decimos, bueno, ¿y en qué se gasta la plata del gobierno regional? A propósito de los temas que han salido en la contingencia, ¿cierto? Entonces, de alguna manera acercar esto a las decisiones de las personas y a sobre todo lo que decía Pancho antes del monitoreo, la posibilidad de hacerle seguimiento, es una forma de, nosotros decimos, profundizar la democracia, porque la democracia no es solamente ir a votar un día o a veces 4 o 10 días al año, sino que ejercer un control. Y lo otro, hablando de la generalidad, no de las excepciones, es importante destacar que esta estrategia también obedece a objetivos de desarrollo y alineamientos que vienen más abajo. Por lo tanto, proyectos como el tuyo, proyectos como el que trajimos la semana pasada, ¿te acuerdas? De las aguas. Monitoría. Todos estos proyectos también obedecen y conversan con esta estrategia de desarrollo, no son al azar, y tienen relación con los objetivos de desarrollo y con los lineamientos que desprenden de estos objetivos. Por lo tanto, no es al azar y de repente uno encuentra proyectos así como muy específicos, pero en el fondo vienen a resolver ciertas necesidades y alcanzar ciertos objetivos importantes para la región.
De hecho, uno de los énfasis que se puso en este proceso, como decía Pancho antes, las estrategias partieron en los fines de los 90, los 2000, en varios gobiernos regionales, en varias regiones, y la región del Biobío tenía una estrategia anterior que fue como de alguna manera refundada, por decir así, en el 2015. Y esa se planteó un horizonte de 30 años. No, perdón, de 15 años, del 2015 al 2030. Ya. Y uno dirá, bueno, ¿qué te va a pasar en 15 años? Bueno, aquí nos ha pasado de todo. De todo, claro. ¿Cómo se llama? Veníamos saliendo del terremoto. La decisión regional para cierto, Ñuble. primero que todo, se separó la provincia de Ñuble, pasamos a un nuevo estado democrático donde hoy día se elige a los gobernadores, vino el estallido social, vino la pandemia, o sea, una cantidad de cosas intensas en el último tiempo. Climático. Además, todo lo que, y incendios, inundaciones, etcétera. Entonces, de alguna manera el gobierno regional dice, mira, no, ya no nos sirve lo que teníamos hace 15 años atrás, es necesaria una actualización. Y como tú bien dices, estos objetivos macro, incluso hoy día las regiones están intentando acercarse o alinearse lo más posible con los objetivos de desarrollo del milenio, con los ODS. De los ODS, claro. Porque uno no se puede mirar como región, ni por muy al sur que estemos, ni por muy lejos quizá en términos físicos de los grandes centros de toma de decisión. Todo lo que esté ocurriendo a nivel planetario nos afecta. Entonces, hay ahí, por ejemplo, un enfoque bien interesante que se hizo en este proceso de tratar de encontrar un nexo fuerte con los ODS. Y que tenga una mirada sostenible también. Absolutamente, es un eje transversal. De hecho, esta herramienta, este instrumento, incluso lo intentamos llevar a algo más concreto, que es un mapa, concretamente un mapa dibujado, como cuando uno sale a buscar un tesoro con un mapa, y que nos pone arriba, en el fondo, en la parte como central de la región, esta idea que tienen los actores que toman decisiones respecto de cómo vivimos en Biobío. Nosotros somos una región de más de 1,5 millones de personas, ¿cierto? Y había una cuestión que le preocupaba a nuestra contraparte en el gobierno regional, que eran los temas asociados a la felicidad. Porque normalmente los instrumentos de este tipo han apuntado en el último tiempo a temas de desarrollo económico muy fuerte. Queremos crecer, queremos ser más productivos, queremos ser más competitivos. Todas esas palabras que están y que están bien, pero no es la única dimensión del desarrollo humano. Entonces, hicimos ahí Claro, en el centro del corazón de este mapa, ¿no es cierto?, está la calidad de vida de los habitantes, ¿no es cierto?, cómo mejorar ostensiblemente en distintos territorios, con sus distintas realidades, con sus distintas visiones del mundo, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida dependiendo también del lugar y sus propias realidades. Y a eso apunta también eso de ser la mejor región para vivir. Sí, quizás contamos, mira, el sueño, esto se pensó como planteando un sueño, ¿no? Un sueño que es bien desafiante, que Biobío sea una región feliz. Eso significa que las personas que viven ahí son felices, porque una región no es un territorio físico solamente. Esto siempre yo lo explico cuando pensamos como en la región, en la comuna. Bueno, en general, los que movilizan eso son sus habitantes, son sus personas. Entonces, cuando hablamos de región feliz, en el fondo estamos diciendo que las personas que viven en Biobío sean felices. Que sea una región, la mejor región de Chile para vivir, trabajar y disfrutar. Y eso también es un gran desafío, porque si bien es cierto... Y no es tan subjetivo, fíjate, porque para poder ser feliz también, incluso lo puedes medir hasta en el tiempo, porque tiene que ver con calidad de vida, con educación, con varios aspectos de la vida que hacen que las personas se sientan más felices. A mí me hizo mucho sentido porque yo no nací en Concepción, no nací en... ¿De dónde eres? Soy una viajera, nací en Angol, en la Araucanía, pero he vivido siempre fuera. Y entonces cuando llegué a vivir a Biobío, la gente te decía, ¿por qué te vas a Conce? ¿Qué te fuiste al norte? Me fui al Paraíso, me fui a Santiago. Y viví fuera de Chile mucho tiempo. Entonces cuando llegué, la gente te decía, ¿por qué te vas? Entonces yo decía, bueno, porque es un lugar que tiene como lo bueno de Santiago, pero lo bueno también de región sureña, clima verde, no es tan grande, hay universidades, hay hospitales, hay trabajo. Esa idea que uno, como tú dices, no es subjetiva, pero en rigor es como perceptiva, cuando la gente dice, mira, aquí hay calidad de vida. Claro, y que lo percibes en el día a día. Ahora tenemos unos desafíos grandes, porque yo llegué aquí el 2012 y no es lo mismo que hoy día en el 2000. mayor control. Y no es lo mismo que hoy día en el 2023, cuando hemos crecido, por ejemplo, en el metropolitano un montón, y ya no te demora los 15 minutos que te demoraba en venir de San Pedro acá, sino que ahora te demora 45. Entonces, ahí, ojo, porque además los territorios en general son dinámicos. Lo que era en 2012 no es lo mismo. No.
Exactamente. Y No. ahí hay un desafío. Y la mirada del mundo hoy día es distinta, y como tú dices, que bien que este refresh a la estrategia de desarrollo de la región esté de alguna manera conversando hacia dónde está mirando el mundo. Ujú. O sea, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y en el fondo parte de lo que tú has nombrado, de hecho, tributa calidad de vida, tiene que ver con uno ODS. Es tan interesante como se conjuga. Y de hecho, nuestra invitada anterior, tú alcanzaste a escuchar, ¿no es cierto?, tenía mucho que ver con el tema de la innovación, con el desarrollo del capital humano, y cómo eso también va apuntando hacia la calidad de vida, hacia el desarrollo Y sostenible. esa es la felicidad, ¿No es finalmente. cierto? Pero hay una articulación que es potente entre lo público, lo privado, la empresa, la comunidad. Sí, yo creo que eso es bien relevante hoy día, que no se puede eludir. Es ineludible que no podemos avanzar solo en una dimensión del desarrollo, que las personas tienen necesidades diferentes, tienen también afectaciones súper diferentes cuando, por ejemplo, tú creces o cuando hay una cierta desigualdad, por ejemplo, entre las áreas urbanas y rurales. Eso es algo que nos preocupaba mucho, porque Biobío, siendo una región bien urbanizada, bien antropizada en su zona metropolitana, tiene todavía territorios bastante rurales, incluso algunos casi vírgenes, que no tienen el lujo, digamos, de tener otras regiones. Hay regiones en donde tú no encuentras eso, donde está todo mucho más deteriorado. Sin embargo, tenemos un desafío súper grande de crecer de forma sostenible, que ese crecimiento no acabe con nuestros recursos, con nuestros patrimonios, con nuestras historias, con nuestras formas de vida. Yo ya ahora hablo como biovencia. Y además con identidad, que sea una temática súper interesante que surgió. Mira, este fue un proceso, como decía Pancho, de 2 años. Partimos en enero del 2022. Se ha ido sumando también gente del equipo, etcétera. Y recorrimos un camino que yo diría que es súper interesante, como de madurez en el ir pensando el instrumento y cómo la ciudadanía se podía sumar. Fue bien participativo, se hicieron actividades en todas las provincias de la región, se trabajó, como hoy día se habla como de los diferentes mundos, con el mundo de los pueblos originarios, con el mundo de los actores medioambientales. Trabajamos, por ejemplo, identidad de género también a lo largo del proceso. Entonces, se trataron de sumar todos estos factores que hoy día dirían que convergen en una región compleja, la segunda o tercera, siempre estamos ahí un poquito en la disputa, más importante en Chile en términos de población y de también localización, actividades, etcétera. Y que tiene unos desafíos de aquí al 2030 que quedaron, yo creo, bien claramente establecidos en esta carta. Oye, si tuviéramos que comentar con respecto a estos desafíos, a estos cambios que más trascendentales que tendría ¿cómo le pusiste tú? Como ajuste a la estrategia. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son los más destacables y que sería importante contarle a la gente como para que lo asociaran y lo recordaran? Mira, súper bien, porque la estrategia aprobada en el 2015 tenía 6 lineamientos originales, ¿ya? En el 2019 se hace una primera actualización y se agrega un lineamiento más que estaba referido específicamente a infraestructura y logística, por nuestra característica de zona industrial, ¿no es cierto?, con una red de puertos muy potente, con infraestructura para la salida de los productos forestales, etcétera, claro. Y lo que nosotros hicimos fue, de alguna manera, deconstruir esa suerte de organización que tenía y plantear algunos nuevos, como por ejemplo, lo que decíamos antes, un lineamiento central respecto de la identidad, que menciona Pancho sobre infraestructura y planificación, y de alguna manera armar esto que yo les contaba antes, que es un mapa que distingue como 2 grandes niveles. Primero, que hay unos como pilares, decimos nosotros, a donde queremos llegar, ¿no es cierto? La calidad de vida en el centro, por un lado crecimiento económico y por otro lado sostenibilidad. Es decir, no podemos tener calidad de vida si no crecemos de forma sostenible. Claro. ¿Ya? Luego en el centro, si lo puedes imaginar así, hay un conjunto de lineamientos que los hemos denominado ejes de acción, que son las cosas que hay que hacer para lograr ese desarrollo. Por ejemplo, ahí está prevención y seguridad, que es también uno que se agregó, planificación e infraestructura, crecimiento, desarrollo económico, cambio climático, etcétera. Y luego en la base, así literal, porque esto es como una suerte de pirámide, están aquellos lineamientos que llamamos condiciones del desarrollo, que son los que te permiten hacer lo que hay que hacer. Si tú no tienes esas bases, lo que hagas en el centro, digamos, no va a salir bien. Y ahí está, identidad, capital humano, capital social,
descentralización y gobierno. Entonces, se pueden distinguir estos tres niveles. Nosotros diríamos, bueno, entonces tenemos un desafío súper grande de avanzar bien en la base, construir un fuerte capital social, especializar a ese capital social, ¿no es cierto?, en esta lógica del capital humano avanzado que te permite desarrollar ejes importantes, avanzar muy fuerte en la descentralización con buenas prácticas de gobierno en todos sus niveles, municipales, regionales, etcétera, la vinculación también con los sectores, con los ministerios, y reforzar esta idea de la identidad. Porque si bien es cierto, uno podría tener como unas percepciones, sí, Biobío ha sido frontera, hay una impronta importante de los pueblos originarios, pero también están, por ejemplo, las colonias o incluso las personas que han llegado a vivir en la región en los últimos años, entre las cuales me incluyo, pero sobre todo en los últimos años gente que ha venido del extranjero, y ahí también vas construyendo identidad. La identidad no es algo estático. La identidad es clave, cómo nos vemos, Sí. cómo nos percibimos, Sí. también hacia allá va nuestro futuro. Primero tenemos que saber Yo tengo una pregunta como auditor, Sí. cualquiera. Estos cambios que se hacen permanecen por X cantidad de tiempo. ¿Eso es indistinto que llegue un gobernador nuevo, por ejemplo? Es ideal que permanezcan en el tiempo, pero las estrategias regionales están pensadas que se puedan actualizar cada 4 o 5 años en diferentes niveles. Ahora, Ya. es importante que los gobiernos que asuman después reciban esto como una herencia y no como algo que hay que destruir. Mm. Y como lo de, claro, esto es de tal gobernador, de Claro, tal y a mí no me intendente. importa. Y pasa No, mucho, claro. pasa mucho que se decir, no, porque esto tiene un pillo, tiene un aire Sí, de sí. esta persona que me cae mal, Sí. que representa mi posición, o un Pero, rival. claro, No pero puede igual verse son así, no tantos, debe verse son así. tantos como, son tantas como Es lineamientos que ¿sabe de qué depende esto? que tampoco, no sé, es tan fácil. ¿Sabe de lo que depende? No debiera depender y ese es el desafío, ¿no es cierto? De que no depende esto de la autoridad, sino que la propia ciudadanía. Lo haga propio. Y cuando lo Entonces, hacen ¿sabes propio, qué? se Tienes toda la defiende. razón, Pancho. Entonces ahí es donde yo creo la importancia que tiene en general el gobierno de hoy día, local o los futuros, de socializar esta estrategia de Sí. desarrollo Sí. con la ciudadanía, Sí. educar. Y aprovecho de Importante. poner un ejemplo histórico para que quede súper claro. La Ilíada, mira el ejemplo antiguo que voy a ¿Ya? sacar. La Ilíada de la Griego, de los Odisea, griegos. todos los griegos conocían la Ilíada y la Odisea, que partió de una tradición oral. Pero en algún punto fue tan potente ¿Ya? que no era que se repartieran los libros, no era así, era también a través de la oralidad, pero O todos la sea, conocían. ellos tenían que saberla Entonces prácticamente. nadie ya llegado a un punto, la identificación de este Homero, ¿no es cierto? Todos saben que esto es, y se respeta y se cuida. En el fondo eso tiene que pasar también a ser carne y ser propia, Sí. ¿no es cierto? Esta orientación de lo que Es vemos y la importante porque identidad. la desinformación y el desconocimiento genera rumores, genera malos entendidos y en el fondo, por ejemplo, estancan a las regiones, estancan a las comunas de que la gente de repente no entienda los procesos. Si esta cosa no es de un día para otro, no se construye un día para otro, no se cambia un día para otro. Sí, Entonces, es súper importante lo que tú dices. Mira, es un cambio cultural. ¿Eh? Bueno, Pancho lo sabe porque nos ha apoyado mucho durante este proceso. Nosotros hicimos un viaje, ya que también están como mal mirados viajar. Yo creo que yo siempre he defendido viajar. Yo le digo a mi estudiante de arquitectura, el urbanista que no viaja es como el periodista que no lee. O es que sea, lo que tú pasa no es que tú no puedes puedes. pretender mirarte el ombligo para Por supuesto. construir o para crecer. Por Tú tienes supuesto. que en el fondo mirar lo que está Sí, sí, pasando sí. fuera. Sí, y tuvimos la posibilidad de ir a Colombia y de ir a Brasil a mirar experiencias similares que habían hecho en Medellín, en Bogotá y en Curitiba. Y en Medellín una cuestión que nos llamó mucho la atención es que nos entrevistamos con gente de mundos súper diversos y todos conocían la estrategia de la ciudad. Nos decían, mira, aquí funciona un comité Universidad Empresa Estado hace 32 años, ellos parten contando siempre su historia cuando muere Pablo Escobar, y todos la conocían, los empresarios, los funcionarios públicos, los líderes comunitarios, las universidades, todos nos hablaban de lo mismo. Yo le decía a los colegas, oye, pero esto lo habrán hecho para nosotros, como que prepararon un discurso, Como que está nos muy, quieren muy convencer. armado, Claro, está pero ensayado, después, está ensayado. claro, Están también, preparados. pero después nos dimos cuenta porque ellos han trabajado mucho esta idea de la cohesión social y construyen espacios de vínculo donde vienen los empresarios y los que trabajan con los empresarios, donde vienen los inversores inmobiliarios y las personas que compran, donde vienen los académicos y los líderes locales donde se hacen los proyectos. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, que lo encuentro así, pero muy bonito y lo he contado cada vez que he podido, es que en Curitiba, que la fuimos a ver también porque es una ciudad bien destacada en términos de planificación urbana y territorial, nos recibieron en el Instituto de Planeamiento Urbano, su directora, y nos dice así, pero de entrada, cuando llegamos nos dicen, miren, este instituto tiene creo que más de 30 años, no me quiero equivocar. Y una de las cosas que a nosotros nos enorgullece es que hemos tenido excelentes autoridades y excelentes técnicos.
yo decía, chuta, ¿quién en Chile puede decir eso? Que en los últimos 30 años hemos tenido excelentes autoridades y excelentes técnicos. Porque claro, ellos te hablan con orgullo del proceso que han hecho como comunidad, no sé si se diría curitibana, de Curitiba, pero es una manera de construir cohesión hacia un proyecto común. Y yo creo que en Chile nosotros nos falta mucho de eso. Tenemos mucho más la mirada de que ay, voy a ver el que lo hizo mal, ¿no? y en qué te equivocaste. Para el próximo periodo, destacar lo malo. En qué te equivocaste tú, yo lo hice mejor que tú. Entonces tenemos que construir una forma de colaborar, porque finalmente ese sueño común nos beneficia a todos. Como sociedad. Mabel, nos está quedando menos tiempo, pero es importante centrarse también en otro aspecto novedoso y súper importante que tuvo este proceso, que no es solo de ajuste. También hay una propuesta de monitoreo. Cuando parte la estrategia, yo lo recuerdo perfecto, yo estaba de editor, ¿no es cierto?, en el diario Concepción, y decía, esto ya es muy bonito, pero ¿cómo sabemos que no es humo? ¿No es cierto?, que no es letra muerta. Se probaron fórmulas, hubo mucha idea, ahora la cosa se ha ido acotando, se ha ido encauzando, pero además se comienza a aplicar un sistema y una plataforma de monitoreo para ir midiendo. ¿Por qué no nos cuentas de esto? De esta plataforma, eso es bien ¿cómo innovador. se juega con eso? ¿Y cómo se puede acceder a eso? Sí, eso es bien innovador, no porque lo hayamos hecho nosotros, si era parte del encargo, pero lo digo en el sentido que también los gobiernos regionales han madurado mucho en estos años. Y partir, por ejemplo, de la estrategia del 2015, que tenía cerca de 230 y algo indicadores, es decir, que planteaba un abanico de temáticas y proponía indicadores para medirla, que tanto fue así que en un momento, al poquito andar, se dieron cuenta que eso era imposible de medir. Porque además las estrategias, una cuestión que aprendimos en el ejercicio es que hay muchos temas importantes en la región, muchísimos, claro, pero no todos son estratégicos. Entonces, exacto, esa priorización la hacen, bueno, en este caso se hizo con las comunidades. Las comunidades nos dijeron, mira, para nosotros el tema agua es fundamental, para nosotros el tema usos del suelo, para nosotros el tema identidad, etcétera. Los distintos actores fueron marcando esas priorizaciones. Y lo que dijimos lo primero es hay que reducir esto. O sea, no puede ser que nosotros tengamos 230 y algo indicadores que no los vamos a poder medir porque no tenían fuentes, digamos, sustentadas o no tenían historicidad, era difícil. Entonces lo que se hizo fue un ejercicio de escoger aquellos indicadores clave que te permitan medir un objetivo específico, como decíamos antes, como por ejemplo puede ser, no sé, avanzar en la planificación territorial, que es mi ámbito, perdón, planes reguladores en todas las comunas de la región. Ese es un indicador súper concreto. Que no todos lo tienen. Y que no todos lo tienen, pero no actualizados, etcétera. Entonces, finalmente llegamos a un pool de 82 indicadores y esos indicadores se pusieron en una plataforma, aprovecho de pasar ahí el dato, www.mirabiobio.cl, donde ustedes, cualquier persona de la región o de fuera va a poder encontrar información histórica de los últimos 5 años en cada uno de estos 82 indicadores. Bueno. Y la plataforma va a ir actualizando información periódicamente para ver cómo vamos evolucionando. Mira, y digo cómo vamos porque además esto también es un modelo interesante que en su momento particularmente, digamos, los habitantes de Colombia instalaron esta idea del cómo vamos para medir cómo ellos iban avanzando. Nosotros lo quisimos llevar a esta lógica del mira Bio Bio, que en el fondo es mírate Bio Bio cómo estás y a partir de ahí avanzar. Entonces esto que dice Pancho es bien relevante porque es una plataforma que va a permitir a cualquier ciudadano, cualquier persona, ya sea alguien que toma decisiones, un investigador, una presidenta de junta de vecinos, un vecino de barrio, poder acceder a la plataforma, mirar cuáles son esos indicadores que se han priorizado y decir, a ver, ¿cómo estamos hoy día en temas de salud? A nivel, por ejemplo, a escala local. Entonces va a encontrar ahí información sobre eso y esperemos que también en el futuro se avance hacia poder tener espacios donde... Comparar y espacios donde también la gente pueda decir, mira, lo que ustedes hicieron en el 2023 hay que actualizarlo, porque ya a lo mejor en el 2027 no sé qué nos podrá pasar. La misma ciudadanía le puede hacer seguimiento a las cosas que se están haciendo y en el fondo que tenga sentido en lo que se invierte y en los proyectos que se levantan. Entonces, y conocer claramente dónde se van las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Súper. Hoy estamos en la hora. No va a alcanzar a hacer No va a alcanzar a hacer Estamos en la hora, no va a alcanzar a hacer el juego del... Yo encontré otro nombre en internet, no el que le colocamos inicialmente, pero no me acuerdo, pero